continuando con el tema de estadística, vamos a hablar hoy de lo que es la caracterización de dos variables cualitativas y más explícitamente de lo que es la tabla cruzada o la tabla de contingencia. Entonces, pues nosotros para caracterizar dos variables cualitativas simultáneamente es necesario utilizar tablas en las cuales se cruza la información que relaciona dichas variables. No sé si de pronto nosotros o ustedes se acuerdan de tablas en las cuales hay información tanto vertical como horizontal, ejemplo, los horarios de clase, bueno, en fin, tenemos muchos ejercicios en los cuales nosotros encontramos este tipo de información o encontramos que intervienen dos variables. Vamos ahora a hablar de lo que es la tabla cruzada o tabla de contingencia. Nos dice que una tabla cruzada o tabla de contingencia es una matriz en la cual se cruza la información de dos variables cualitativas. Las filas corresponden a las categorías de una variable y las columnas a las categorías de la otra variable. Para que entendamos un poco esto, vamos entonces a realizar un ejercicio. Nos dice que el rector de un colegio le preguntó a 75 de sus estudiantes sobre el tipo de transporte que usan para llegar al colegio. Las opciones de respuesta son ruta escolar, transporte público y caminando. Además, al contestar las preguntas, se debía marcar si el encuestado era hombre o mujer. Los resultados se reflejan o se muestran en la siguiente tabla. Si nosotros analizamos bien este problema, nos damos cuenta que aquí intervienen dos variables. Una que es el género, o sea, si la persona es hombre o mujer, y la otra es el tipo de transporte que utilizan, donde ese tipo de transporte está dividido en si es ruta escolar, si es transporte público o si se va caminando. Entonces vamos a mirar cómo queda desarrollado esto en una tabla cruzada. Bueno, entonces el problema queda planteado así en la siguiente tabla. En la parte vertical tenemos género, donde ustedes pueden observar que tenemos hombre y mujer. Y en la parte horizontal tenemos el tipo de transporte, que es ruta, bus o caminando. Entonces tenemos, por ejemplo, que los hombres de la institución o los hombres del colegio, 27 de ellos se van en ruta, 8 de ellos se van en bus y 15 de ellos se van caminando. Esto para un total de 50. Y las mujeres tenemos que 11 de ellos se van en ruta, 7 de ellas se van en bus y 7 de ellas se van caminando. Esto para un total de 25. Ahora, si nosotros queremos saber cuántos de ellos se van en ruta, tenemos que que son 38 los que se van en ruta. Y tenemos que son 15 los que se van en bus, 22 los que se van caminando y que el total de estudiantes es 75. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos información o podemos obtener información tanto horizontalmente como podemos obtener información verticalmente. A esto es a lo que llamamos nosotros una tabla cruzada. Esa tabla cruzada también se puede presentar o la podemos presentar nosotros o podemos diseñar otra tabla cruzada, pero donde aparezcan ahora los porcentajes. Entonces miremos a ver cuántos de ellos se van en ruta. Son 27 hombres que se van en ruta. Son 27 hombres que se van en ruta de un total de ¿cuántos? De un total de 75. Entonces tendríamos, lo cual nos daría 0.36. Ahorita lo convertimos a porcentajes. ¿Cuántos de ellos, de cuántas mujeres se van en ruta? Serían 11 de un total de 75. ¿Cuántos se van en bus? Serían 8 de un total de 75. Se van mujeres, mujeres serían 7 de un total de 75. Caminando se van 15 de un total de 75. Y mujeres se van 7 de un total de 75. Esto para que nos dé entonces
para que nos dé en términos de porcentajes. Acuérdense que simplemente para transformarlo corremos la coma a 2 lugares. Yo simplemente aquí con un clic me los transformo automáticamente a porcentaje. Entonces tenemos que serían 36% se van en ruta de los hombres, 15% de las mujeres, 11% se van en bus, 20% se van caminando de los hombres, aquí tenemos 9% y aquí tenemos 9%. Esto nos va a dar los siguientes totales. Un total del 67% en cuanto a los hombres y en cuanto a las mujeres un total del 33% para un total del 100%. Ahora si miramos verticalmente cuántos entre hombres y mujeres se van en ruta, pues se va un total del 51%. En bus se va un total del 20% y caminando se va un total del 29%. Entonces esta es una tabla de frecuencia, una tabla cruzada de frecuencia con porcentajes. Bueno, es importante hacer una claridad, ¿no? De pronto en algunos casos a nosotros no nos van a dar estos valores exactos, porque si yo de pronto coloco, no sé, 11 dividido en 75, a mí me va a dar 0.14667. Estamos hablando de este caso, ¿correcto? Pero entonces se preguntan, bueno, ¿y por qué dio entonces aquí el 15%? Pues algo que se utiliza mucho en estadística es la aproximación. Cuando la parte decimal pasa de 5, es mayor o igual a 5, entonces se aproxima al entero siguiente, por eso aquí da 15%, ¿ya? De pronto allá en el ejercicio aparecería 14.6% o 14.7%. Es mejor que siempre aproximemos. Si es mayor de 5, pues lo aproximamos al entero siguiente o al decimal siguiente. Si es menor de 5, lo dejamos tal cual como está. Eso para que lo tengamos claro. A ver, la tabla marginal también la podemos construir dependiendo de una variable determinada. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la tabla marginal, pero correspondiente al tipo de transporte. Tengamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cuántas personas van en ruta? Pues en ruta van ¿cuántas? 38 personas, ¿sí? Solo en ruta, lo cual querría decir que aquí irían 27 personas de 38, lo cual nos daría lo siguiente, serían 27 personas de un total de 38, ¿sí? De un total de 38 para que nos dé 0.71, y aquí irían 11 personas, que serían entonces 11 personas de un total de 38. En bus, ¿cuántas personas van en bus? Entonces tendríamos lo siguiente, en bus van 8 hombres y 7 mujeres, ¿sí? O sea, pero es un total de ¿cuánto? De 15. Entonces tendríamos que serían 8 de un total de 15 y tendríamos que son 7 mujeres de un total de 15. Caminando van hombres 15 y mujeres 7, o sea que en total ¿cuántos estudiantes son? 22. Entonces tendríamos 15 de un total de 22 y tendríamos 7 de un total de 22. Hagamos la autosuma aquí, nos da 1, la autosuma aquí nos da 1, la autosuma aquí nos da 1, perdón, la autosuma aquí nos da 1, y podemos también hacer la autosuma aquí, perdón. Como aquí estamos entonces hablando de la tabla marginal correspondiente al tipo de transporte, entonces digamos que esta columna básicamente a nosotros nos va a sobrar, ¿sí? Esta columna nos sobraría. Ahora necesitamos
esta misma información, pero necesitamos que esta información nos quede en términos de porcentaje. En términos de porcentaje, entonces, ¿cómo sería? Pues acuérdese que para que nos quede convertido en porcentaje, pues simplemente lo que hacemos nosotros es correr la coma a 2 lugares. Aquí nos daría 71%, entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente transformarlo a porcentaje. Tendríamos que, según el tipo de transporte, el 71% de los hombres van en ruta, el 29% de las mujeres van en ruta, teniendo en cuenta que de un total de 38. ¿Sí? Aquí también tenemos, en términos de porcentajes, que en bus viaja el 53%, mujeres viajan un 47%, caminando van un 68% y mujeres van un 32%. Aquí nos podemos percatar que siempre son más hombres los que viajan en diferentes tipos de transporte. Tanto en ruta son más hombres que mujeres, tanto en bus son más hombres que mujeres y caminando también son más hombres que mujeres. Bueno, ahora vamos a construir entonces la tabla marginal correspondiente a la variable género. Para ello, miremos un momentico la tabla que nosotros hicimos al inicio. ¿Cuántos hombres son en total? Son 50. Aquí van 27 en ruta, 8 en bus y 15 caminando. Entonces tendríamos que aquí serían 27 de un total de 50. Tendríamos que aquí son 7 de un total de 50. Y tendríamos, son 8, perdón, son 8 y 15. Son 8, perdón. Entonces tendríamos 8 de un total de 50. Y por último 15 de un total de 50. Correcto. Ahora miremos las mujeres. Las mujeres son 11, 7 y 7. De un total entonces de ¿cuánto? De 25 mujeres. Entonces tendríamos 11 de un total de 25, 7 de un total de 25 y 7 de un total de 25. Sumamos horizontalmente. Sumamos horizontalmente. Queremos ver los porcentajes, a qué porcentaje corresponde esto y tenemos lo siguiente. Tendríamos que el 54% de los hombres viaja en ruta, el 16% viaja en bus, el 30% va caminando, mujeres el 44% van en ruta, 28% van en bus y 28% van caminando. Entonces mire que la tabla marginal varía dependiendo a qué variable nos estamos refiriendo. Aquí pudimos realizar dos tablas marginales, la una con relación al tipo de transporte, la otra con relación al tipo de género. Bueno, vamos a mirar cómo quedan entonces esos diagramas de barra para las tablas cruzadas y las tablas marginales. Inicialmente, pues nosotros cogemos la tabla que corresponde a los porcentajes y entonces realizamos un gráfico. Mire que por ejemplo la ruta, los hombres llegan hasta el 36%, si observamos los hombres llegan hasta el 36% y de aquí para arriba corresponde entonces a un 15%, lo cual nos daría un total de que la barra subiría hasta ¿dónde? Hasta el 51%. La segunda barra tiene que subir hasta ¿dónde? Hasta el 20%, observen que sube hasta el 20%, lo cual corresponde a un 11% de los hombres, corresponde al 9% de las mujeres. La tercera barra debe subir hasta el 29%, exactamente, mire, llega hasta el 29%, corresponde a los hombres un 20%, como ustedes pueden observar, y las mujeres corresponde a un 9%. Miremos las tablas marginales que las hicimos en relación, la primera en relación al tipo de transporte y la segunda en relación al género. Miremos la primera. Entonces tenemos que hombres pues son el 71% y en ruta, ¿no? Y mujeres viajan el 29%. Hombres viajan el 53% y mujeres viajan el 47%, y hombres el 68% y mujeres el 32%. Recuerden que siempre estos dos nos van a dar el 100%. Y con respecto al género,
Entonces tenemos que hombres van 54% de hombres van en ruta, 16% van en bus y 30% van caminando. Si sumamos estos tres ya sabemos que nos va a dar el 100%. Y las mujeres tenemos que son un 44% en ruta, un 28% en bus y un 28% caminando para un total del 100%. Entonces, pues espero que les haya quedado claro con esta explicación un poquito más lo de las tablas cruzadas, las tablas marginales y sus respectivos gráficos. Muchas gracias.